Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a esta clase, Introducción a la Doctrina Cristiana, TS100. Mi nombre es Rocky Hilario y yo voy a ser su instructor durante estas 8 semanas para esta asignatura, durante las cuales usted estará disfrutando al leer, ver videos, interactuar en los foros de discusión de cada clase. Y mientras hace sus ensayos antes de la fecha límite, usted se gozará. Y yo estoy seguro de que hacer tareas es un honorable hobby para ustedes. Y mientras más tengan que escribir, más tengan que pensar y estudiar, mayor es el deleite. Aunque realmente se convierte en un deleite cuando se piensa que todo este recorrido va a resultar en un mayor equipamiento para realizar con mayor eficacia el glorioso trabajo en el reino de Dios. Para esta semana vamos a estar dividiendo la clase en 2 videos. En el primero vamos a iniciar la clase con una introducción a la doctrina cristiana y en el segundo video vamos a abordar sobre los principios bíblicos, creencias y prácticas de la Iglesia de Dios de la Profecía. Antes de iniciar, vamos a tener un devocional. Es cada semana, en este caso va a ser en Tito capítulo 2, versículos del 11 al 14. Dice el texto en el día de hoy: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad de los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Aquí el apóstol Pablo menciona esto que acabamos de leer, luego de que él haya explicado cómo Tito debe enseñar sobre la conducta que deben tener los ancianos, las ancianas, los jóvenes, los esclavos, de manera tal que dicha conducta pueda adornar en todo la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y es que en el maravilloso proyecto salvífico de Dios, Él ha incluido la doctrina para facilitar el camino a nuestra redención de toda iniquidad y para nuestra purificación también. Por eso, él menciona que Dios ha traído salvación a todos los hombres. Versículo 11. ¿De qué manera? Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Versículo 12. Solamente estos 3 elementos que acabo de mencionar contienen una enorme riqueza de implicaciones y también de aplicaciones para nuestro diario vivir. Pero se resume como un estilo de vida redimido que, según el versículo 14, para eso también Cristo dio su vida. Y esta vida redimida debe estar soportada por una esperanza, como lo dice el versículo 13, la esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. De manera que la doctrina viene en el paquete de salvación que Dios nos trae. La doctrina nos encamina a la vida redimida que debemos tener. Nosotros vivimos esa vida redimida no en vano, ni pensando únicamente en el ahora, sino pensando en un glorioso evento futuro donde podremos ver manifestado nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, y donde todas sus promesas hechas nos dirán en aquel día: valió la pena. Valió la pena haber sido purificados como posesión de Cristo, de tener celos de buenas obras, porque para eso también Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. No únicamente para que nos vayamos con Él el día de la redención futura, sino también para que vivamos de forma redimida aquí y ahora. Mis queridos hermanos, existe una especie de tendencia de personas que entienden que no debe existir
tanto énfasis en la doctrina, sino que el énfasis debe ser en Cristo. Y creo que cuando ellos hablan sobre esto, muy probablemente se están refiriendo como doctrina a la rigidez, en ocasiones desmedida, de algunas denominaciones o iglesias particulares, que hasta cierto punto para algunos pudiera ser que es más una especie de esclavitud de reglas externas, en lugar de que exista una real liberación del pecado. Sin embargo, este tipo de contexto específico que acabo de presentar, aunque para ese lugar o esos lugares posiblemente la doctrina se vea de esa manera, este contexto único no hace justicia a lo que realmente es la doctrina. La doctrina de la iglesia no es esclavitud, sino todo lo contrario, debe encaminarnos a la libertad en Cristo Jesús. No puede haber iglesia sin doctrina. No puede haber vida cristiana si no hay doctrina. Así que cuando decimos que no queremos doctrina sino a Cristo, eso no es una expresión que nace de la comprensión de lo que es la doctrina. De manera que es importante partir de entender lo que es la doctrina. Ahora, ¿qué es la doctrina? Nosotros ciertamente, o esta palabra, pudiéramos identificarla con varios significados. La palabra doctrina pudiera referirse a un principio que guía las acciones de una persona o de un conjunto de personas. Pudiéramos verla como la opinión que tiene alguien sobre algún tema también. Y esta palabra también puede tener no solamente connotaciones positivas, pudiera tener también connotaciones negativas, especialmente cuando se consideran palabras, algunas palabras que son derivadas de esta, como la adoctrinación, como doctrinario. Sin embargo, la palabra doctrina específicamente lo que quiere decir sencillamente es enseñanza o instrucción. Eso es lo que quiere decir la palabra doctrina. Esto es lo que significa enseñanza o instrucción. En nuestro contexto, la doctrina es la enseñanza oficial, en este caso de la iglesia, y esta doctrina o enseñanza le da forma a la iglesia, le da coherencia a la iglesia, le da distinción. La doctrina cristiana como iglesia nos da forma como iglesia cristiana que somos, nos distingue de otras religiones que no son cristianas, pero también es el cuerpo de enseñanza. Ese cuerpo de enseñanza le da coherencia a nuestra fe, a lo que nosotros creemos. Y mientras más nosotros nos familiarizamos con nuestra doctrina, más fácilmente podemos identificar nuestras diferencias con otras formas de fe. Ahora bien, a pesar de que entendamos que la doctrina le da forma, coherencia y distinción a la iglesia, nosotros tenemos una especie de complicación también con la palabra iglesia específicamente. Justo González, en su libro Breve Historia de las Doctrinas Cristianas, él dice de la siguiente manera: lo que complica el caso para nosotros es que la palabra iglesia también tiene varios niveles de significado. Por ejemplo, dice él, se puede referir a la iglesia luterana local del Redentor, localizada en algunos de nuestros barrios, o se puede referir a toda una denominación como la iglesia metodista, la iglesia metodista o la iglesia católico romana. Este término iglesia también se puede referir a todo el cuerpo de creyentes cristianos a través de todas las edades en todo el mundo. Todas las iglesias tienen doctrinas en cada uno de los niveles que acabamos de mencionar. Es decir, la iglesia luterana del Redentor tiene su propia perspectiva sobre la realidad y la mayor parte de ellas las comparte con otros luteranos, pero algunas cosas son el resultado de su propia historia y contexto particular. La Iglesia Católica Romana sostiene doctrinas como la Asunción de María y la infalibilidad papal, mientras que la Iglesia Metodista Unida y otras más no las aceptan. Por otro lado, al menos para la gran mayoría,
también existen algunas doctrinas que la iglesia mantiene en todas partes. Es decir, cada denominación, concilios o iglesias particulares pueden tener su propio cuerpo de enseñanzas como resultado de su propia historia, de su propio contexto, pero aún con todo eso hay enseñanzas que se mantienen en todas partes. Existen momentos también donde una perspectiva particular de una persona sobre algún tema en específico, eso puede convertirse en un momento dado en una doctrina, en una iglesia. Hay enseñanzas que fueron declaradas como doctrinas por un cuerpo oficial de la iglesia. Muchas de ellas tuvieron lugar durante siglos, específicamente durante el siglo IV y el siglo V después de Cristo, luego de que varios concilios de la iglesia tuvieron una discusión profunda sobre diversos temas, tomaron decisiones y hubo doctrinas que desde ese entonces han sido aceptadas más universalmente en toda la iglesia. Sin embargo, la mayoría de las doctrinas se convirtieron en enseñanza oficial de la iglesia sin que tuvieran alguna discusión en grupos tan amplios como en tiempo pasado, como lo fueron en ese tiempo al principio. Muchas de las doctrinas aceptadas por algún grupo particular de alguna manera han sido consensuadas por un equipo de personas que sean los oficiales dentro de ese grupo o esa comunidad específica. Por ejemplo, la tradición reformada calvinista, ellos tienen los cánones de Dordrecht y la confesión de Westminster. Y estos momentum tienen autoridad para la iglesia reformada. Lo mismo se puede decir sobre la confesión de Augsburgo para los luteranos, y también la Iglesia de Dios de la Profecía tiene su propia manera de establecer lo que son o que se van a considerar como doctrinas oficiales de la iglesia. Ante todo esto, esas doctrinas no son estáticas, es decir, las doctrinas pueden cambiar porque son humanas. Es decir, la iglesia ha intentado aclarar lo que ha escuchado de parte de Dios sobre la naturaleza de Dios mismo y cuál es su voluntad para la creación. Y esa interpretación, esa intención de aclarar lo que ha escuchado de parte de Dios es lo que se ha convertido en doctrina. Porque el ser humano se vale de sus propias experiencias, de sus propios conocimientos y recursos para comprender lo que Dios tiene para decirle. Si en algún momento los recursos que se tiene para interpretar lo que Dios quiso decir no son suficientes, entonces va a llegar un momento donde se tendrá más recursos y lo que se pensaba al principio que Dios quiso decir, ahora va a sufrir una metamorfosis, va a sufrir un cambio, una transformación. Las doctrinas evolucionan de diferentes maneras y por distintas razones. Tal vez la manera más común es cuando se tiene que responder a un nuevo desafío. Por ejemplo, algún niño que tiene un perro y conoce bien a su perrito, pero él nunca ha visto un caballo en su vida, quizá no haya visto otro animal porque no ha estado expuesto a ese animal. Pero por primera vez ese niño ve un caballo y le dice a su papá: papi, mira, un perro grande. El niño en ese momento está usando los recursos que él tiene en su mente para poder explicar lo que él está viendo en ese momento. Este niño puede decirlo una y otra vez y puede asegurar que ese animal que él está viendo, que en realidad es un caballo, él asegura que ese es un perro grande porque él ha visto al perro, conoce al perro, el perro tiene 4 patas, el perro tiene un rabo, tiene un cuello un poco largo, tiene orejas, y ese caballo se parece al perro, solo que es un perro grande. Y este niño puede estar seguro de que él tiene al frente un perro grande e incluso no le interesa la veracidad de eso, ni siquiera tiene la necesidad de pensar en eso hasta que alguien lo niega o lo desafía diciendo que si fuera un perro debe ladrar, pero este animal no ladra, sino que relincha. De esa misma manera,
también hay aspectos de las creencias cristianas que no se expresan y ni siquiera se piensa sobre ello hasta que alguien sugiere algo que niega eso o lo desafía. Desafía lo que hasta entonces se aceptaba de manera implícita, y eso provoca que pueda haber una especie de análisis crítico sobre este asunto hasta llegar a un momento donde pudiera cambiarse la perspectiva, y eso pasa también con las doctrinas. Las doctrinas como interpretaciones humanas de la revelación de Dios pueden cambiar y ser actualizadas. Los cambios no son asuntos fáciles de llevar a cabo, pero debe haber la sobriedad suficiente como para darnos cuenta de que la palabra de Dios es infalible, pero luchamos como humanos superficiales que somos, intentando navegar en las profundidades inescrutables de la sabiduría de Dios. Por esa razón, la Iglesia de Dios de la Profecía, en su pacto de membresía, solicita la promesa de cada miembro nuevo de andar a la luz de su mejor conocimiento y habilidad. Luego de creer que sobre la Biblia como la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, creer y practicar sus enseñanzas correctamente divididas, Nuevo Testamento como regla de fe, práctica, gobierno y disciplina. Y con esto en mente, en el siguiente video que estará colgado, vamos a tratar sobre los principios bíblicos, creencias y prácticas de la Iglesia de Dios de la Profecía. Dios les bendiga.